¿Pertenece a la iglesia a Cristo? ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Dios. ¿Por qué? Porque Él la ganó por su propia sangre. Si alguien dice hoy, si alguien dijera, es que yo tengo una iglesia y en mi iglesia hay 300 miembros, está hablando mal. Porque nadie acá en la tierra tiene iglesia. El único que tiene iglesia es Cristo, porque Él es el único que murió y derramó su sangre. Aunque un hombre, por muy bueno que fuese, venga y quizás da su vida evangelizando, llevando almas al Señor, y dijeran, es que Él murió por la causa de Cristo. Ni aun Él, ¿por qué? Porque la única sangre que da salvación es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ningún hombre más, ningún sacrificio, ningún mártir más puede lavar y perdonar pecados. Por tanto, no hay varón, mucho menos hembra, que pueda edificar hoy día o establecer una iglesia y que diga que le pertenece. Aunque por supuesto podrán haber grupos que ellos mismos los han fundado. Y de ahí que dicen, bueno, iglesia, por decir un caso hipotético. Iglesia Viento de Poder, primera iglesia Viento de Poder, establecida en el año 2014 por el hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo, entre tantos nombres que se inventan hoy día. En este caso, esta iglesia tiene un fundador. Y esta iglesia viene con una doctrina diferente, viene hablando diferente, con cosas diferentes a la Biblia. Son grupos que se levantan, pero que no hablan conforme a lo que la palabra nos enseña. Lo que nosotros deseamos aprender, y por eso es que necesitamos aprender a hablar conforme a la Biblia, dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿La iglesia qué es? Es el grupo de personas. ¿Y la iglesia de quién es? La iglesia es de Cristo. La iglesia no le pertenece a ningún hombre mortal. Por tanto, la iglesia puede también reunirse en una casa. La iglesia no necesariamente tiene que por fuerza levantar un edificio, ponerle un rótulo, poner sillas, levantar un púlpito, poner bocinas y decir, bueno, es que sin ello no podemos trabajar. Mentira. Pues se puede trabajar al Señor, se puede servir al Señor aunque no se tenga un edificio. Se puede hacer. Lo hicieron los del primer siglo. Ellos así lo hicieron. Ellos fueron esparcidos por todas partes y por doquier que iban predicando el Evangelio de Jesucristo. Recuerden que la palabra del Señor es viva y eficaz, y Cristo mismo había dicho en Juan 4 que iba a llegar el tiempo cuando ni en Jerusalén ni en el monte de Gerizim iban a adorar a Dios. Amén. Dando a entender que ya no iba a haber una obligación de un punto específico, que solamente ahí se podían reunir. Y en otra parte dando a entender acerca de las peticiones y oraciones cuando nos ponemos de acuerdo para pedir algo al Señor. Dice que Él, aunque hayan 2 o 3, Él está en medio de ellos. Lo importante es ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo en cuanto a servir al Señor de todo corazón. Quiero que leamos, por favor, hermanos, en Hechos capítulo número 8, versículo 1 al 3. Ya vamos a concluir. Aquí vamos a concluir. ¿Recuerdan que leímos en Hechos 14 que por muchas pruebas indubitables hay que entrar al reino de Dios? Hechos capítulo número 8, versículo número 1 al versículo número 4. La iglesia es el grupo de personas. Una iglesia de Cristo, una iglesia que le pertenece a Cristo, puede reunirse en cualquier parte.
Por supuesto, si hay las posibilidades y existe la posibilidad, la colaboración o la fuerza económica suficiente como para poder levantar un edificio, un cuarto, algo más confortable para que ahí se reúna la iglesia, y si se puede, pues está bien. No es malo en sí, pero no es forzoso. Pero lo que quiero leer acá es que veamos las circunstancias que pasó la iglesia. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1 a 4. Y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pregunto, hermano, uno de ustedes, ¿quién me responde? ¿A quién persiguieron? La iglesia. A la iglesia. Un grupo de personas. Ahí está. Aquí no dice que persiguieron al edificio. ¿Será que el edificio iba a ir huyendo porque lo iban a derribar? No. La iglesia es el grupo de personas. Dice que aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en qué ciudad? Jerusalén. Noten, geográficamente en Jerusalén, pues que ahí inició la iglesia, en Jerusalén. Ya de ahí fue esparcida por todas partes y fueron establecidas más iglesias. ¿Iglesias de quién? De Cristo. Todas con la misma enseñanza, con la misma doctrina, con el mismo temor, con el mismo servicio. Porque no había división. No había la división que lamentablemente hoy sí existe. Con diferentes nombres, con diferentes doctrinas, diferentes credos, diferentes autoridades. Hoy día, sin embargo, ellos dicen, tenemos un nombre puesto en el edificio, pero somos iglesia de Cristo. Eso es lo confuso. Pensemos así. Nosotros, su servidor se ha identificado como miembro de la iglesia de Cristo. Y si ustedes piensan igual que yo, y otras personas piensan igual, entonces, ¿por qué ponerle a la casa o donde nos reunimos y colocarle un nombre que identifique otra cosa? Por decir así, yo con mis palabras digo una cosa, digo, bueno, nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero venimos y ponemos un rótulo que diga, pensemos así, iglesia, o quizás primera iglesia, Cristo salva por el poder de Dios. Un ejemplo, porque hay tantos nombres que se inventan hoy día, pero ¿por qué ponerle algo así? Y por allá, quizás en otra colonia, se establece otra iglesia que pone un nombre diferente, y en otra colonia otra que se establece con un nombre diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué los nombres diferentes? Comúnmente los nombres hacen alusión a ciertas creencias. Por ejemplo, cuando una iglesia, por ejemplo, dice Iglesia Bautista, la iglesia bautista difiere porque ellos bautizan, o sea, sumergiendo a las personas. Nosotros también lo hacemos, pero nosotros no somos iglesia bautista. Aunque bautizamos a quienes se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, pero ellos dan énfasis a algo que se ejecuta, al bautismo. Iglesia Bautista, incluso dan honor a un hombre, a Juan Bautista. Otras, por ejemplo, pueden decir Iglesia Adventista del séptimo día. Y pasamos, vemos quizás su edificio, dice Iglesia Adventista del séptimo día. Vemos que cantan, que oran, que predican, que hablan, que llevan su Biblia. Pero dicen son cristianos también. Pero ¿por qué ese nombre es diferente? Honran el día sábado. ¿Sí? Porque ese nombre identifica que ellos honran, que ellos guardan el sábado. ¿Sí? Comúnmente el nombre identifica algo, alguna práctica que ejecutan. Es lo que pasa. Pasamos quizás por otra colonia y hay un grupo ahí que ellos dicen que también son cristianos, dicen ellos, y dice Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Y dice Salón del Reino de los Testigos de Jehová. ¿Y es por qué? Porque ellos predican un reino terrenal. Ellos dicen, ellos hacen énfasis
de que Cristo va a venir y reinar literalmente en esta tierra y que esta tierra va a permanecer eternamente. Así enseñan ellos. Aunque Jesucristo y el nuevo pacto enseñan algo diferente, ellos se aferran que así es. Y por tanto, ese nombre le diferencia a otros grupos más que existen. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice, bueno, nosotros somos la iglesia de Cristo, pero le ponemos un nombre diferente, o sea, identificando pues, le ponemos un rótulo con nombres diferentes, que identifiquen diferente, entonces no somos consecuentes, porque decimos, somos la iglesia de Cristo, pero allá afuera aparece un nombre diferente. Entonces no estamos hablando igual, no estamos hablando bien. Importante leer acá de que la iglesia que estaba en Jerusalén fue esparcida. El grupo de personas fue esparcida por todas las tierras. Y dice el versículo número 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos los que fueron esparcidos. ¿Quiénes fueron esparcidos? Las personas. Ellas iban anunciando el evangelio en todas partes. Y en Colosenses capítulo número 1 enseña de que el evangelio había ya sido predicado. Para cuando Pablo escribe a los colosenses, ya el evangelio había sido predicado en todo el mundo. Y en todas partes ya del mundo conocido, ya habían sido establecidas iglesias. ¿Iglesias de quién? De Cristo. Porque de eso es lo que nos habla el Nuevo Testamento. No nos habla de algo diferente. Y eso es lo que nosotros deseamos seguir siendo. Una iglesia de Cristo más, que queremos seguir la doctrina de Cristo. Y vamos haciendo discípulos también a otras personas. Y cuando este evangelio llegue a otras partes, también esta palabra llegue a otras partes, por otros lugares, a otros municipios, a otras aldeas, ahí van también a ser edificadas, van a ser establecidas otras iglesias de Cristo. Y así. De manera de que hoy día, hermanos, podemos entender al leer la Biblia, al leer el Nuevo Testamento, que la iglesia es el grupo de personas y que la iglesia es de Cristo, de nadie más. Honremos a Cristo entonces, diciendo, bueno, somos miembros de la iglesia de Cristo y seamos cristianos, porque cuando nosotros nos identificamos como cristianos, honramos a Dios y glorificamos a Dios por medio de ese nombre. Que Dios nos bendiga a todos y seguiremos estudiando más adelante.